A las 15 horas 24 minutos hora local, el arma de 12,7 milímetros del artillero de la puerta explotó. A 800 metros de distancia, el primer dron intenta escapar a 150 nudos, pero los marines habían entrenado precisamente para este momento. El dron maniobró bruscamente hacia la derecha mientras los proyectiles zumbaban a su lado, tan cerca que las ondas de choque supersónicas sacudían su vuelo. 4 contactos más se dispersaron mientras algo corría sobre el agua a 45 nudos. Alguien había lanzado equipo de grado militar en un espacio aéreo restringido. Los contrabandistas de armas tenían segundos para detenerlos antes de que llegaran a la costa. El dron realizó otra maniobra de evasión preprogramada, patrones calculados diseñados para vencer a las computadoras de apuntamiento, no movimientos aleatorios. Estos no eran cuadricópteros comerciales perdidos en el océano. Alguien había lanzado un equipo de grado militar en un espacio aéreo restringido y se habían movilizado rápidamente para atrapar a los contrabandistas de armas. La tercera explosión separó la fibra de carbono del dron y las baterías de litio, con los fragmentos cayendo en picado hacia el Atlántico. Pero eso fue solo el primero. 4 contactos aéreos más se dispersaron con perfecta sincronización mientras algo corría sobre el agua a 45 nudos. Cuando Viper dijo amanecer por radio, el artillero de la puerta de Venom ya estaba rastreando el siguiente objetivo en su mira. Los pilotos están hablando, estoy empezando a aterrizar. Esta coreografía verbal impidió que los 2 helicópteros se acercaran al mismo objetivo. En la guerra, el fuego amigo, también llamado fuego azul, es un riesgo constante. Mientras el Viper caía desde 500 pies, el Venom ascendería y mantendría la distancia utilizando su máxima potencia de fuego. En el fondo, el tráfico civil llenaba las vías marítimas. Un buque portacontenedores de Singapur, 2 arrastreros de Morehead City y un yate probablemente más valioso que un helicóptero. Cada explosión debía ser calculada. Extraño el dron y esas cosas. Las balas del calibre 50 habrían recorrido 3 millas más antes de golpear el agua. Un proyectil perdido que impactó en un barco civil provocó incidentes internacionales y puso fin a carreras. Mientras los helicópteros avanzaban hacia los siguientes objetivos, utilizando esta cámara, el Atlántico se extendía infinitamente abajo. La cámara que ven aquí se llama FLIR, es decir, cámara infrarroja de visión frontal. Básicamente, una cámara térmica de $2 millones que ve el calor. Actualmente muestra objetos más calientes que el océano, pero más fríos que cualquier cosa con un motor real, probablemente motores eléctricos. Luego la pantalla se iluminó. 4 firmas térmicas más han emergido a la superficie, aumentando rápidamente. La voz del copiloto ahogó el ruido estático. Se detectaron múltiples lanzamientos. Estos ya no eran drones de hobby, estos eran drones de alta gama. Ahora volvamos a los Marines, que intentaron detener estos drones antes de que llegaran a territorio estadounidense. A esta distancia, la bala tarda casi un segundo completo en llegar al blanco. El artillero debe apuntar no a donde está ahora, sino a donde estará el dron un segundo después. Es como intentar batear una pelota de béisbol con los ojos vendados, usando solo el sonido de la pelota saliendo de la mano del lanzador. Añade un viento lateral de 18 nudos que desvía cada bala unos metros hacia un lado durante el vuelo, y las matemáticas se vuelven despiadadas. El ángulo solar empeoró la detección del objetivo. Mientras tanto, el sol se había puesto justo en el horizonte occidental, convirtiendo el océano en un espejo. Las firmas de los drones desaparecían cada vez que cruzaban ese camino brillante. El piloto que operaba en el sistema de visión de objetivos tuvo que ajustar constantemente el contraste y el brillo debido a la niebla de la tarde, que mostraba lo que estaba más allá de 5 millas como fantasmas. Mientras Venom caía a 200 pies, Viper se mantuvo en lo alto.
la formación estándar de cazador-atacante que los marines perfeccionaron en Irak. Piénselo como un armador y un receptor. Uno dice los juegos, el otro los aplica. Pero aquí, en el Atlántico, se encontraron con un problema diferente. A 8 millas de distancia, el receptor de alerta de radar comenzó a pitar. Algo los estaba pintando fuera de los radares de búsqueda, esencialmente ojos electrónicos que buscaban aviones. El sistema, al observar la rapidez con la que llegaban los pulsos de radar, podía distinguir entre alguien que solo miraba y alguien que se preparaba para disparar. De la misma manera que se distingue entre alguien que te mira de reojo y alguien que te mira fijamente. Estos golpes eran lentos, observacionales, pero incluso el hecho de que tuvieran radar para estos pequeños contactos significaba equipo avanzado y en cualquier momento podían activar los helicópteros que los cazaban. Mientras el piloto de Venom era empujado hacia adelante a 80 nudos, el copiloto intentaba establecer contacto en la frecuencia de guardia, el canal de emergencia que todos en el aire deben monitorear. Nada. Probó frecuencias civiles, silencio, el sistema IFF, que es básicamente un lector de placas electrónico para aviones, pero este sistema no arrojó resultados. Estas cosas no publicaban ninguna información de identificación. En un espacio aéreo restringido, esto es como conducir en sentido contrario en una autopista sin señales. La matriz de compromiso encajaba, acercándose a la infraestructura crítica, indefinida e insensible. Era hora de eliminarlos, pero decirlo era más fácil que hacerlo. Los 4 drones restantes se movieron con un propósito coordinado, como una bandada. Estos no eran controlados por control remoto. Después de que sus líderes se dispararon, pasaron al modo autónomo y ejecutaron patrones de ataque preprogramados, del tipo que no son pasatiempos de fin de semana, de personas que pierden el control de sus juguetes, sino que fueron desarrollados por alguien que gastó mucho dinero, lo que significa actores estatales o grupos bien financiados. Los 4 drones restantes se dispersaron instantáneamente, pero no al azar. Hicieron una maniobra de frenado perfecta, como aviones de combate defendiendo misiles. El piloto de Viper inmediatamente llamó al amanecer y comenzó a descender para entrar en combate, mientras que Venom ascendía para despejarle el camino. La cámara de armas de Viper grabó todo, tanto para el interrogatorio como para asegurarse de que no apuntaran accidentalmente a sus compañeros de ala. Aquí es donde la gestión de municiones se volvió crítica. Cada helicóptero transportaba una cantidad limitada de munición. Venom tenía 6 cohetes APKWS y 600 balas, mientras que Viper tenía 2 cohetes Hellfire y 750 balas para el cañón. No podían permitirse desperdiciar disparos contra 4 objetivos aéreos y 1 de superficie. Las tripulaciones tenían que hacer cálculos rápidos, usar armas guiadas costosas contra objetivos difíciles y guardar los cañones para disparos más fáciles. Mientras Venom se dirigía al dron más cercano, el copiloto disparó el cohete APKWS. Hay una situación con las armas guiadas por láser. El cohete en realidad no sigue el láser. En cambio, pintas el objetivo con pulsos láser codificados, esencialmente como el código Morse en forma viva, y el cohete se dirige a ese patrón específico. La parte difícil, mientras su helicóptero vibra como un mezclador de pintura y el viento lo sacude, tiene que mantener ese láser perfectamente fijo en un objetivo en movimiento. Imagina que intentas apuntar un puntero láser a una pelota de tenis detrás de una camioneta que avanza por un camino embarrado. Ahora mueve también la pelota de tenis. Lo que empeoró aún más las cosas fue que la superficie del dron tenía algún tipo de revestimiento antirreflectante, probablemente diseñado precisamente para evitar este tipo de puntería. La señal de retorno del láser caía constantemente, como intentar pintar un espejo que se aleja continuamente. El copiloto tuvo que aumentar la potencia del láser, lo que agotó las reservas de batería que podrían necesitar más adelante.
El combate aéreo moderno se trata tanto de la gestión del poder como de las armas. Cada sistema se alimenta de la misma fuente de energía eléctrica y cuando ésta falla, quedas a ciegas. El copiloto activó el láser en el PRF-1688. El láser dispara tantas veces por segundo. Diferentes países utilizan códigos distintos para evitar que sus armas se mezclen. Al igual que ajusta el abridor de la puerta del garaje a una frecuencia específica para que el mando a distancia de su vecino no pueda abrir su puerta. El cohete salió de su tubo con un sonido característico de zumbido y un golpe sordo. Los sistemas de seguridad se activan después de volar 150 metros. Durante 6 segundos infinitos, el copiloto luchó por mantener el láser apuntando al objetivo. La vibración del helicóptero intentó sacudir mi mira. El flujo descendente del rotor creó una columna de aire distorsionado en forma de cono debajo de ellos, lo que provocó la desviación del rayo láser. Una ráfaga de viento lo empujó hacia un lado y tuvo que corregir mientras mantenía el bloqueo. El cohete hizo correcciones constantes. La trayectoria de vuelo parecía un sacacorchos. Esto es en realidad normal. Las aletas de dirección realizan pequeños ajustes varias veces por segundo, cada uno de los cuales corrige un poco de más, creando así un patrón en espiral. Al igual que estacionar dando marcha atrás y adelante, cada movimiento te acerca un poco más a la perfección. El dron intentó sumergirse en el agua, pero la física ganó a esa distancia. El cohete impactó y convirtió el segundo dron en chatarra en llamas. En ese momento, Viper entró en combate con el cañón 197, un monstruo de 3 cañones que disparaba proyectiles explosivos de 20 milímetros. La pantalla montada en el casco del piloto significaba que el arma se apuntaba hacia donde mirara. Parece ciencia ficción, pero son solo cámaras que rastrean la posición del casco y motores, que mueven el arma en consecuencia. En el sistema hay un retraso de 1/4 de segundo, que es el tiempo que tardan las cámaras en rastrear, las computadoras en calcular y los motores en moverse. A una velocidad de cierre de 120 nudos, 1/4 de segundo significa que el objetivo se mueve 15 metros. El piloto tuvo que dirigir el movimiento de la cabeza mirando dónde estaría el dron 1/4 de segundo más, el tiempo que tardarían los proyectiles en llegar. Esto no es intuitivo. Para acertar el blanco, miras lejos de él. Piloto, apretó el gatillo enfocándose en el dron 3. 50 balas resonaron en 2 segundos y formaron un cono de muerte. Pero el problema es este. A 500 metros, ese cono se extiende a unos 10 metros de ancho. Para que un dron sobreviva, basta con que esté en la parte incorrecta de ese cono. El primer disparo falló por completo. Mientras esperaban que el piloto zigzagueara, el dron zigzagueó accidentalmente. El indicador de temperatura del motor subió lentamente hacia el amarillo. Las maniobras de alta potencia sostenidas calentaban los turboshaft por encima de los parámetros normales de crucero. Piloto tuvo que equilibrar la agresividad con una sinfonía mecánica. Si lo forzabas demasiado, tendrían que cancelar para enfriar el motor. Son muy conservadores y los objetivos se escapan. La segunda explosión lo rozó, lo hizo girar, pero aún así siguió volando como si un perdigón hubiera impactado contra un pájaro. Dañado, pero no derribado. Viper tuvo que hacer un giro brusco para realinearse. Las fuerzas G presionaban a la tripulación contra sus asientos. Esta vez, el piloto arrastró el objetivo más adelante, enfocándose no en dónde estaba su objetivo, sino en dónde estaría. El tercer disparo encontró la masa central. El tercer dron pasó a la historia. Los otros 2 siguen en el aire y en la superficie del agua, compitiendo a 45 nudos con lo que sea que esté allí. Mientras el cuarto dron corría hacia el este, hacia los carriles de navegación, Venom lo perseguía. En esa dirección operaban 3 buques mercantes. Si el dron los hubiera alcanzado,
Las reglas de enfrentamiento habrían impedido que se abriera fuego. Los daños a los buques civiles provocaron incidentes internacionales, reclamaciones de seguros y el fin de carreras. El piloto aceleró el helicóptero hasta 150 nudos y el fuselaje temblaba al acercarse a la velocidad máxima de no excedencia. La velocidad nunca es insuperable. Esta es la velocidad a la que les suceden cosas malas a los helicópteros, como cuando deciden que las palas del rotor ya no quieren permanecer unidas. Los motores consumían combustible a una velocidad asombrosa de 380 libras por hora. El indicador de combustible mostraba que quedaban 900 libras de combustible. Con este consumo de combustible, tenían 60 minutos para llegar al combustible de emergencia, la cantidad mínima necesaria para alcanzar la base con reservas legales. Cada minuto que pasaba persiguiendo y luchando significaba un minuto menos de tiempo. La minigun S-134 aceleró. Los 6 cañones giraban con el zumbido eléctrico característico. Esta arma no apunta tanto a crear precisión matemática como a apuntar. Con 4.000 disparos por minuto, llena un volumen determinado con tantas balas que todo lo que hay dentro de ese volumen es destruido. El tirador realizó una ráfaga de 2 segundos, creando un flujo de balas trazadoras que parecían un rayo láser hecho de 133 proyectiles. El dron intentó escapar, pero no puedes escapar de las matemáticas. Las baterías, que se quemaron en poco tiempo, desaparecieron en una nube de fibra de carbono. El quinto dron, sintiendo la destrucción de su compañero, aumentó su velocidad e intentó lanzarse hacia la costa. Viper se dio la vuelta, permitiendo al tirador rastrear el objetivo desde la ventana abdominal, pero no lo perdió de vista. El artillero de la puerta esperó a que el dron atravesara la nube de escombros. Luego abrió fuego con un disparo largo. A 2.000 metros, a la distancia máxima efectiva, las balas tardaron más de 2 segundos en llegar. En ese momento, el dron se había movido 100 metros, corrigiendo y guiando a la audiencia como una manguera de jardín. Usaba los proyectiles brillantes para dirigir el objetivo. El primer golpe activó el marco del dron. La segunda explosión destrozó las superficies de control. Rodó hacia el océano, el quinto desde abajo. Solo quedó contacto superficial, de alguna manera manteniendo 45 nudos. El Viper se alineó para un disparo de fuego infernal, pero el piloto tuvo que considerar cuidadosamente la geometría. Si el misil fallaba el blanco o fallaba, seguiría volando 8 kilómetros más. 2 cargueros operaban en esa dirección. Uno tiene bandera de Panamá y el otro de Liberia. Aguas internacionales significaba leyes internacionales. Si el fuego del infierno golpeara accidentalmente una nave extranjera, sería la noticia más importante de CNN durante una semana. El piloto desvió el ángulo de aproximación, de modo que cualquier fallo de aterrizaje volaría hacia el océano vacío. A medida que avanzábamos por la tarde, la capa marina se espesaba. Partículas microscópicas de sal y vapor de agua que dispersan la energía del láser. Piénselo, como intentar usar un puntero láser en un día de niebla. El rayo se propaga y se debilita. El copiloto tuvo que aumentar la potencia del láser de nuevo, sabiendo que esto agotaría las baterías más rápido. El tono de advertencia láser resonó. Quedaba el 30% de la energía, suficiente para un buen compromiso, tal vez 2 si tienen suerte. Aquí es donde las cosas se complican aún más. AGM-114R requiere guía láser continua durante todo su vuelo. A una velocidad de 45 nudos, este objetivo se movería 500 metros durante el vuelo número 22 del misil. Pero esto no es solo matemática de líneas rectas. El misil vuela en una trayectoria en forma de arco, primero ascendiendo y luego sumergiéndose hacia el objetivo. En la fase de ascenso, en realidad se aleja del punto de partida, confiando en que el láser lo traerá de vuelta, creyendo dónde estará el punto de destino. Es como lanzar un boomerang a un coche en movimiento.
Tienes que tener en cuenta tanto la curva como el movimiento. El cercano Venom, que era esencialmente una bomba de humo flotante, la baliza marina número 58, el humo blanco comenzó a fluir inmediatamente hacia el noreste y tenían que tener en cuenta un viento de 18 nudos. El copiloto marcó con láser un punto 500 metros por delante del tema de la carrera. Tenía que tener en cuenta tres cosas: la velocidad objetivo, la deriva del viento y la trayectoria de vuelo del misil. Si haces algo mal, estarás desperdiciando $150,000 de los contribuyentes. El fuego del infierno, con su característico destello y zumbido, fue disparado como un rayo a lo largo de una línea de ferrocarril invisible, avanzando sobre el rayo. Durante 20 segundos, el copiloto mantuvo el láser estable, resistiendo las sacudidas de la vibración, el viento y su propia adrenalina. A mitad de camino, el objetivo comenzó a zigzaguear, una especie de programa de invasión terminal. Pero en ese momento el misil ya estaba en su inmersión final y se movía a Mach a 1.3. La ocupación del objetivo lo movió quizás 50 metros. El radio de explosión de Hellfire es de 100 metros. La física ya había determinado el resultado. El misil impactó justo donde la matemática decía, transformando el contacto superficial en una bola de llamas anaranjadas y humo negro en expansión. 6 de 6. Puntuación perfecta. 12 minutos desde el primer contacto hasta la destrucción del objetivo final. La voz del controlador crepitó en la comunicación cifrada. Caja fuerte para armas. Ejercicio completado. Esas dos palabras lo reencuadraron todo. Esto no fue una guerra, sino el último ejercicio de certificación riguroso para que el HMLA 269 fuera la fuerza de reacción rápida de la costa este contra las amenazas de drones. Los objetivos eran QST-35 en el aire, es decir, drones de entrenamiento de grado militar, y un buque de superficie controlado remotamente debajo. Juguetes caros diseñados con fines educativos. Pero la misión para la que se preparan es una misión muy real que podría afectarte en tu casa ahora mismo. Estos perfiles coinciden con los misteriosos drones vistos sobre Nueva Jersey en diciembre de 2023. El FBI documentó 50 drones oceánicos que inspeccionaron la infraestructura antes de desaparecer sobre el Atlántico. La Guardia Costera interceptó las embarcaciones con equipos de lanzamiento, pero no encontró ninguna prueba. Alguien con recursos estaba probando las defensas estadounidenses. La base de la Fuerza Aérea Langley, que alberga los F-22 Raptor, sufrió violaciones de drones durante 17 noches consecutivas. Los aviones de combate más avanzados del mundo se vieron obligados a ser reemplazados porque no pudieron detener los drones de consumo de sistemas de defensa de miles de millones de dólares diseñados para misiles. En 48 horas, el HMLA 269 comenzará patrullas costeras armadas desde Virginia hasta Georgia. Balas de verdad, resultados de verdad. Los contrabandistas de armas demostraron que podían superar cualquier cosa que el Atlántico les arrojara. Es decir, cuando llegue la próxima ola, estos marines volverán a la costa, con las armas disparadas y listos. Les mantenemos informados con los últimos acontecimientos. No olviden suscribirse al canal y seguirnos.